Mucho en gusto. este espacio de reflexión. Mm. Sí, exactamente. Déjenme revisar cómo está Twitch, a ver si está funcionando. Twitch, Twitch, Twitch. Listo. Yo creo que podemos comenzar entonces. Eh, Hola, buenas tardes a todos los que nos estén observando en este día. Déjenme precisamente compartir a algunas personas que están interesadas. Buenas tardes, estamos de nuevo reunidos aquí en esta que se llama Conciencia Digital. Recuerden que esto es parte de una idea de la red de inteligencia artificial y ciencia de datos de, del Instituto Politécnico Nacional y pues esto es una idea que nació de un meme y entonces estamos tratando de desarrollarlo lo más posible. Me acompaña personas muy interesantes con su trabajo, sus disciplinas, pero me gustaría darle la palabra al doctor Omar Naca. Gracias. Gracias, pues. Bienvenidos a todo el público que nos escucha y que nos ve para tomar un poco un fragmento de una reflexión en el que se analizarán diversos temas, ya sea sobre lo que nosotros somos capaces de observar de lo que ocurre en el ambiente digital, en la inteligencia artificial, en la ciencia de datos, y también lo que ocurre a la inversa, lo que ocurre también en el proceso en el que nosotros somos afectados, ¿no? En el que nos transforma. Ocurre a la inversa. Lo que ocurre sí, también en el proceso en el que nosotros somos afectados. Bienvenida, Rubén, para los doctores Héctor. Sí, no sé si tengamos. Bienvenida, Sí, Rubén, para los doctores estoy, Héctor. Sí, estoy escuchando no sé si tengamos. regreso de audio, no sé qué esté pasando, pero bueno. Me gustaría en esta ocasión presentar a nuestros invitados, entonces que nos acompañen. En primer término, me gustaría invitar al candidato doctor Jesús Valladares, él es alumno del doctorado en Ciencias Marinas del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional. Y si gustas presentarte, Leslie. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y mucho gusto también de conocer aquí a los doctores, ¿no? A los colegas. Mi nombre es Liesby Valladares Alfonso, como comentaba el doctor Rubén, soy estudiante de doctorado en Ciencias Marinas en CICIMAR. También realicé la maestría y pues hice la licenciatura en matemáticas en Cuba. También. Muy bien, muchas gracias. También nos acompaña el doctor Alejandro Acuña. Eh, Héctor Alejandro Acuña, entonces no sé si gustas presentarte. Claro que sí, yo soy, hola, ¿qué tal a todos? Saludos desde Zacatecas. Yo trabajo en la Unidad Profesional e Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas del Instituto Politécnico Nacional. Soy docente del área de Ingeniería en Sistemas y del área de Ingeniería en Inteligencia Artificial acá en la unidad. También recientemente acabo de concluir mi doctorado en Gestión de la Ingeniería, pero me focalicé en el área de Ciencia de Datos. Y yo estoy trabajando con datos en salud pública. Mis últimos trabajos de investigación y mis últimas publicaciones han estado relacionadas con el área de enfermedades no transmisibles como lo es hipertensión y diabetes. Y ahorita actualmente estamos trabajando con datos de enfermedades transmisibles como es la tuberculosis. Muy bien. En esta ocasión hemos invitado a estos dos colegas porque nos ha brindado o nos ha parecido pertinente traer a colación esto que es un tema ahora en boga. Vamos a ver qué pasa con la situación en la inteligencia artificial, que es la aplicación de la ciencia de datos en diversas disciplinas. Entonces, no sé si nos pudieras hablar un poquito más de qué es la ciencia de datos, a qué le llamamos. Sí, bueno, para aproximarnos a esta disciplina, lo primero que tenemos que ubicar que es interdisciplinaria, es emergente de esta última época y agrupa tanto cuestiones como las matemáticas, como de diversas disciplinas como la biología o las ciencias físicas,
pero que pone el enfoque precisamente en el manejo puntual de los datos y que permite percibir o escalar los problemas a los que se enfrentan las disciplinas. Esta es una forma interesante de acercar varias disciplinas a la vez porque tiene una convergencia eh, dura, como son las matemáticas, lo cual permite un lenguaje entendido entre las diversas disciplinas. Y obviamente comienzan a aparecer sus propias reglas epistémicas que ayuda a tener ese, digamos que ese lenguaje común o esos ámbitos operativos que la hacen finalmente una disciplina como tal. Muy bien. Muchas gracias. Pues me gustaría comenzar la plática preguntándole a los invitados. Voy a comenzar con Jessy. Cuéntame más o menos cómo se aplica la ciencia de datos en tu disciplina, en tu labor. Ok, pues ahí creo que lo mejor sería comenzar un poco con mi background, ¿no? Yo soy licenciado en matemática y termino trabajando en Cuba en el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, específicamente en el grupo de modelación y geomática. Entonces, como que cambié muchísimo mi línea de trabajo hacia matemáticas más aplicadas, ¿no? Específicamente métodos numéricos o optimización, ecuaciones diferenciales y eso, ¿no? Desde ese momento, pues tuve que, desgraciadamente, la carrera de matemática en Cuba no tiene mucha base de programación. Damos dos semestres, pero creo que a mí se me hace insuficiente. Tal vez por el camino que tomé luego, ¿no? Pero sí considero que la mayoría, la gran mayoría, pensamiento pues, propio, la gran mayoría de las carreras deberían tener una base bastante considerable de programación y más hoy en día. Entonces, como que sí se me hizo un poco el choque, ¿no? La necesidad de trabajar, empezar los modelos numéricos, pues desde su preprocesamiento hasta en parte su implementación y su postprocesamiento de los resultados obtenidos, llevan muchísimos datos, llevan el manejo de muchísimos datos. Entonces, por ejemplo, cuando vas a crear los ficheros de forzamiento, son ficheros tipo NCDF o ficheros .csv, tienes que descargarte bases de datos atmosféricas o bases de datos de corrientes o de temperatura, salinidad, que son bastante importantes en cuanto a su tamaño por el espacio y tiempo que abarcan. Y entonces ya ahí pues me empecé a meter por esta línea, ¿no? Tuve que aprenderle mucho más a la programación, tuve que aprenderle más a la física o oceanografía física y empecé a trabajar con Python. Y pues así me he ido vinculando más, ¿no? No solo en eso, sino que también al meterme más, ahorita soy creo que más programador o me apasiona más incluso la programación, que está estrechamente vinculada, que la oceanografía física, incluso que la matemática misma. Ahorita me encanta estar al frente de la computadora y estar trabajando con programación. Y entonces he visto, debido a que me adentré bastante en este mundo, he visto que hay pues mucho campo. Hay muchas líneas y muchas debilidades, ¿no? O muchas áreas de oportunidad donde uno con un fondo o un background de matemática o de programación considerable, pues puede aportar mucho tanto en la oceanografía física como biológica como química. Muy bien. Doctora Acuña, ¿qué te parece si nos cuentas tú cómo aplicarlo? Claro que sí. Bueno, también, como ya les comenté, pues obviamente yo sí traigo una base en programación, pero obviamente, y como parte de ingeniería, pues también tengo una base matemática, tal vez no tan sustentada como el doctor, pero sí tenemos ese conocimiento. Y algo que a mí me gustó aportar o ayudar en esta parte, o cómo nació la necesidad de trabajar con cuestiones de ciencia de datos, fue cuando recién entré a trabajar para la Universidad Autónoma de Zacatecas, aquí en Zacatecas, y específicamente me tocó dar clases de informática al área de nutrición. Entonces ahí me di cuenta que le tenían un pavor, pero pavor al área de matemáticas y al área de la informática. Entonces,
yo me empecé a acercar cuando tenía que hacer que ellos entendieran lo padre y lo bonito que es las herramientas que están enseñando para que su trabajo sea más fácil y que no lo vean como algo para que ellos estén sufriendo y estén batallando en hacer sus análisis para tomar decisiones, porque entendamos que al fin y al cabo en el Ciencias de la Salud lo que se necesitan es encontrar patrones y factores de las enfermedades, pues para poder generar políticas públicas de salud, ¿verdad? O así tomar decisiones para poder atender a un paciente. Entonces, la idea que cuando yo empecé a dar clases de esto era hacer que fuera accesible para las personas que le tenían un pavor, porque ellos decían, es que yo entré aquí no para llevar matemáticas. Y le dije, criatura, toda tu vida está rodeada de matemáticas. Es correcto, es correcto. ¿Alguna pregunta que tengas, doctor Omar? Pues sí, me gustaría con estas dos eh, precisiones que nos hacen, eh, ¿cómo es que abordan la parte disciplinaria? Sé que bien que uno de los enfoques es manejar la simulación de los procesos oceanográficos, creo que es algo que se busca, pero considerando los rangos de incertidumbres entre los niveles a veces milimétricos que tienen que llevar esta disciplina, pero también las unidades de kilómetros para considerar mareas, tal vez, ¿cómo es que llegan hacia los patrones que son irreductibles? ¿Cómo se gestiona desde ahora la herramienta de inteligencia artificial? Sí, en este caso, pues la modelación numérica oceanográfica, es pues una herramienta, ¿no? Como tantas otras que tenemos para darle solución a todos los problemas, ¿no? Que tenemos o las hipótesis que tenemos. Entonces, las mediciones in situ, por ejemplo, tienen el inconveniente de ser muy costosas y tanto en tiempo como en económicamente, y además son muy puntuales espacial y temporalmente. Entonces, los métodos numéricos, en este caso los modelos numéricos hidrodinámicos, que nos permiten con un conjunto de ecuaciones bastante fiables y confiables, siempre y cuando todos los forzamientos y condiciones iniciales de estas ecuaciones diferenciales sean también de confianza, pues siempre vamos a tener que validarlo, ¿no? Vamos a tener que validarlo y pues lo que se usa aquí pues complementa el tema de las mediciones in situ, pero da este rango de incertidumbre. Entonces nos permite analizar espacios y tiempos más grandes, pero hay que validarlo con datos in situ. Entonces lo que se usan son validaciones de perfiles de temperaturas medidos en crucero, o se usan validaciones de estaciones de marea o estaciones de viento y cosas de este tipo. Igual se pasa por un proceso de calibración, es decir, los modelos pues tienen demasiados parámetros. Por ejemplo, el modelo en el que yo trabajo se llama FICON y tiene pues conjunto inmenso de ecuaciones escritas en Fortran y muchísimos parámetros para su implementación, ¿no? Parámetros ficheros que uno tiene que ir modificando. Y muchas veces son parámetros físicos, pero muchas veces son parámetros, es decir, parámetros físicos que regulan estas ecuaciones, pero muchas veces no los conocemos, no tenemos los datos para calcularlo. Y entonces hay que ir moviéndole, pues, y pasamos por un proceso de calibración, de ajuste. Obtenemos resultados, comparamos, vemos qué tal da, volvemos a hacer las corridas, las simulaciones, y volvemos a ir comparando si esto, obtener los resultados pues, que no sean ya fiables, ¿no? Doctor Héctor, y en esto que nos comenta Lindsay, de ir y venir en el proceso de obtención de datos, ¿utilizan esquemas de otras disciplinas? ¿Utilizan algunos artilugios de otras disciplinas para poder enfocar lo que se va requiriendo? ¿Cómo no le entiendo la pregunta? Sí, ahorita mencionas un aspecto relacionado con que los rangos de incertidumbre se van haciendo como de ensayo y error, es decir, hay un proceso Sí, como de aproximación.
El planteamiento es de si toman de otras disciplinas modelos, esquemas, patrones para poder hacer el abordaje de lo que ocurre. Lo menciono porque en la disciplina oceanográfica tenemos varios esquemas de acoplamiento. Algunos que ahorita metimos es el aspecto de los rangos de las unidades, ¿no? De unidades muy chiquititas hasta unidades muy grandes, que simultáneamente de repente tienen que como que acoplarse. Es decir, para corrientes marítimas a lo mejor estamos hablando de kilómetros, pero para aspectos de fitoplancton a lo mejor estamos hablando de cuestiones muy chiquititas. Pero tenemos otros aspectos que se acoplan, como lo podría ser la parte de la biología, la parte de la fisicoquímica, la parte a nivel planetario, pues estamos hablando de umbrales que consideran al planeta completo en sus fuerzas, en sus elementos de regulación. Pero en el momento de, digamos que de la verdad, tenemos que tomar este aspecto macro entre la disciplina biológica y entre la disciplina física y la astronómica y simultáneamente también las unidades que esto representan y las fuerzas. Y todo de alguna manera tiene que empatar. Entonces, ahorita lo que me Sí. surge así a bote pronto es pensar cómo se podrían hacer estos procesos de acoplamiento si no se consideran lo que la propia biología nos ofrece como disciplina, o la física, o la química, o la astronomía, si estos patrones o modelos que se emplean para sus respectivos cálculos se utilizan y es una especie como de laboratorio en el momento en el que de forma concreta se quiere algo, Sí. como un dato puntual. Sí, sí, definitivamente hace falta tener una sintonía, ¿no? Entre cada uno de los forzamientos o condiciones iniciales y su resolución espacial. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues hay modelos locales o costeros y hay modelos más regionales, incluso hay modelos globales. Varían un poco, ¿no? Por supuesto, porque las dinámicas son distintas, principalmente en cuanto a las escalas. Yo, por ejemplo, utilizo un modelo regional. Es este modelo que les comentaba que se llama Vicom. Y sí, hay acoplamientos. Esto es puramente físico, ¿no? En este caso, este modelo es puramente físico. Es un conjunto de ecuaciones diferenciales que resuelven la dinámica, calculan las corrientes, la marea. Ahora, hay otros modelos, por ejemplo, dentro de la misma física, hay modelos de oleaje con los cuales uno puede hacer acoplamiento, la interacción que hay entre corrientes y el oleaje, ¿no? Pero también hay modelos biogeoquímicos, ¿ya? Es decir, hay ciertas ecuaciones que permiten de determinada forma, ya son un poco menos certeros, digamos, o un poco incluso hasta más difíciles de validar, pero de determinada forma nos permiten ver cómo es el comportamiento biogeoquímico sobre este campo hidrodinámico físico que ya había calculado anteriormente. Incluso también hay modelos que es un poco también lo que hago, con modelos de transporte de partículas. Ahorita el doctor Rubén también mencionaba, pues tenemos ya teniendo este campo de corrientes o este campo de la hidrografía hidrodinámica de determinada zona, pues podemos hacer modelos de transporte lagrangiano, un conjunto de ecuaciones también que determinan rutas, ¿no? En las cuales pudieran estar derivando o transportándose distintos tipos de partículas. Podemos simular o hay ecuaciones para representar la deriva o el movimiento de partículas biológicas, como pueden ser larvas de peces, pero también los hay como, en este caso tenemos OpenDrift, tenemos PyLac, son distintos modelos de transporte de partículas, pero los hay también como Genome, que son modelos de transporte de hidrocarburos. Matemáticamente son transporte de partículas, pero en este caso hay ecuaciones que representan procesos propios de un hidrocarburo, ¿no? O de un hidrocarburo moviéndose en un campo de agua, en un campo físico. Entonces, pues aquí se agrega degradación y demás. Hay también acotar que no solo esto, he también visto algunas aplicaciones. Por ejemplo, tengo colegas que trabajan con ya modelos de predicción, por ejemplo, zona de mínimo oxígeno en frente del Pacífico, con redes neuronales directamente. También yo he utilizado, tenía una
o tengo una amiga, que hacía un conteo con microscopio, no sé específicamente de qué bicho o especie era, pero ella tenía una placa, esta placa tiene 1000 cuadrículas y en cada una de las cuadrículas ella tenía que contar puntos negros. Entonces, en cada cuadrícula podía tener, digamos, en promedio unas 20, 30 puntos negros y con el microscopio tenía que ir moviéndose hasta contar los 1000. Es decir, los puntos negros dentro de 1000 y puede tener 30, 40, ¿no? En cada uno. Lo que hacía es el método que tienen y validado es el que se utiliza globalmente, pues cuentan solo 500, pero es un trabajo de horas y días ahí, ¿no? Incluso hasta meses. Entonces, un poco fue por compasión, digamos, ¿no? Yo la veía siempre, voy para el laboratorio, tengo que contar los bichos, voy para el laboratorio, tengo que contar los bichos. Y yo le decía, pues, oye, ¿cómo funciona bien? ¿Qué es lo que estás haciendo? A ver, pásame una foto. Y pues apliqué un modelo con OpenCV, que pues leer los RGB, ¿no? Porque tienes un color que resalta totalmente sobre el fondo de la placa, es negro en este caso, y pues hice el cálculo de tal forma que ella solo pudo ubicar su teléfono encima del microscopio y tomar fotos de cada una de las cuadrantes, y entonces este programa en Python con OpenCV hacía el cálculo y daba muy bueno, daba muy bueno. Incluso aquí habían cuando los principales errores era cuando tenía dos de estos puntos negros unidos o digamos montados, uno superpuesto al otro. Pero entonces ahí hicimos determinamos el promedio del diámetro del círculo de estos puntos y cuando pasaba de ese promedio pues decíamos que era 2 y dio muy bien. Son otras de las aplicaciones, ¿no? En las que se puede aplicar, digamos, la ciencia de datos aquí a rama de, ya sea biología, física, química. Ok, gracias. Un ejemplo muy vívido de esto que nos comentan. Sí. Muy bien, doctor Acuña, ¿nos podrías dar un ejemplo entonces de cómo aplicas la ciencia de datos en tus disciplinas? Micrófonos. Sí, claro que sí. Bueno, recientemente en uno de los proyectos que se está trabajando con análisis de datos, que era el que les estaba platicando antes de iniciar la conversación, era que estamos trabajando con la predicción de las resistencias antimicrobianas de tuberculosis. La enfermedad de tuberculosis es una enfermedad que se está atendiendo y se les hace 4 antibióticos o se le da al paciente 4 antibióticos. Entonces, la combinación de estos 4 generaría que el paciente se empezara a sentir mejor, pero puede pasar que la combinación de alguno de los 2 o alguno de los 3, en vez de que se mejore, perjudique la salud del paciente. Muchos se preguntarán, pero ¿por qué ese sector salud no hace algo para modificarlo? Pues porque cada persona somos resistentes a un antibiótico o un porcentaje resistente a cierto número de antibióticos. Se tiene que hacer un estudio muy específico y sale más barato decir, tómate estos 4, a decir, déjame hacerte un estudio completo para ver cuál lo están haciendo. Entonces, la idea es hacer un sistema que en base a cuestiones clínicas y a cuestiones sociales nos ayuda a encontrar esas dichas. En cuestiones clínicas, obviamente, hay exámenes de sangre y ese tipo de cosas. Para poder encontrar la resistencia de una manera más rápida en base a los factores y a las predicciones. Estamos trabajando en ello todavía. La investigación está avanzando. Se inició el semestre, se inició apenas el planteamiento del proyecto en este semestre, pero es uno de los ejemplos de los que se pueden estar aplicando. Otro ejemplo es que estuvimos trabajando con cuestiones de trastornos de la conducta alimentaria con el área de nutrición, donde se hicieron 3 pruebas específicamente para detectar de pruebas psicológicas donde realmente si las personas que las contestan sufren de tener un riesgo a sufrir un trastorno de la conducta alimentaria o no.
Y a partir de ahí, pues obviamente aplicar técnicas estadísticas desde muy básicas como una chi cuadrada para encontrar la relación entre entre la variable independiente, la variable dependiente y las variables independientes, e inclusive poder aplicar tal vez alguna clusterización para poder encontrar cuáles son los factores reales que están aportando o que se están conglomerando para poder definir dónde se encuentran estos factores de mayor riesgo. Muy bien, muchas gracias. Desde que Sí. ahorita en lo que estaban platicando ambos, me surgió la curiosidad de que, ¿cuándo fue que se percataron? Primero, bueno, ¿cuándo fue que se percataron de que estaban aplicando ciencia de datos en sus disciplinas? ¿Cuál fue su primer acercamiento a la ciencia de datos? Y me imagino que fue mucho después que se dieron cuenta que se llamaba ciencia de datos lo que estaban haciendo. No sé si tú nos puedes decir eso desde el primero, ¿no? ¿Cuándo dijiste tú, mira, está haciendo ciencia? O sea, en tus búsquedas seguramente, y así me pasó a mí, y seguramente también el doctor Acuña y el doctor Omar, en tus búsquedas de información, te estás buscando algún algoritmo, cómo funciona, en los ahora les mencionaba que creo que ahora Stack Overflow va a desaparecer por gracias a los chatbots pues, que ya tienes que ir a buscar en los foros. ¿Cuándo fue que se dieron cuenta que está haciendo ciencia de datos en mi disciplina? Pues justo como lo dice, fue bastante reciente y pues yo estaba haciendo ciencia de datos muchísimos años antes de saber que era ciencia de datos. Yo creo que hace tal vez 1 o 2 años, 1 o 2 años, y fue buscando, eh, conversando con un colega sobre un colega matemático también, sobre algunos métodos que yo estaba aplicando y él como estaba más vinculado es decir, había hecho una maestría en matemática y demás, le estaba haciendo yo preguntas sobre un método que quería aplicar. Y entonces me empieza a comentar que él estaba trabajando en una empresa y que estaba trabajando en ciencia de datos. Y le iba muy bien, bueno, le va todavía muy bien, pues económicamente le va muy bien. Y yo digo, pues déjame ponerme a buscar a ver en qué consiste esto, ¿no? Ciencia de datos son interesantes. Y pues cuando me pongo a ver, pues casi todo lo aplicaba a uno, ¿no? O reducción de dimensionalidad, que si un PCA, análisis de series de cualquier tipo, ¿no? Series temporales, en este caso las que nosotros usamos, series de Fourier o demás, sin tener en cuenta que ya yo de por sí, con el manejo o la preparación de los ficheros de entrada al modelo numérico, tenía que hacer mucho, aunque es un poco más de ingeniería de datos, ¿no? Pero yo tenía que hacer mucho trabajo ingeniería también. Tenemos a veces NaN o a veces tenemos que dar ciertas estructuras a estos ficheros, hacer cierto manejo, ¿no? De estas bases de datos previamente a aplicar la corrida del modelo, ¿no? Pero luego de que obtenemos, y también ahorita de seguro hay muchísimas personas que también hacen ciencia de datos y no saben que lo están haciendo. Digamos, lo hacen aplicado a otras disciplinas, por ejemplo, en el mismo centro interdisciplinario de ciencias marinas. Hay muchas personas que en su trabajo de día a día hacen reducción de dimensionalidad o hacen análisis propios o digamos que ahorita se adjudican más a lo que es la ciencia de datos. Entonces, en resumen, pues muy reciente y yo no sabía que estaba haciendo ciencia de datos. Me imagino, me pasó a mí. ¿Tú qué nos puedes comentar, doctor? Claro, conmigo fue chistoso. Bueno, no chistoso, sino fue dentro del ámbito laboral. Cuando yo estaba trabajando en el área de nutrición ahí en la universidad, antes de cambiarme a trabajar al Politécnico, pues las nutriólogas tenían muchos problemas para poder hacer cualquier tipo de análisis de datos así muy simples. Entonces, me acuerdo que un día llegaron diciéndome, oye, fíjate que me acaban de rechazar un artículo que porque no tiene la sustentabilidad, no tiene el sustento suficiente para poder entrar al artículo, a la revista. Y yo, pero pues qué, o qué qué necesitas que te ayude a hacer. No, pues es que fíjate que nomás apliqué una chi cuadrada y una cosa así. O sea, una muestra, una cuestión matemática, pues no digo que sea complicada, digo difícil, digo fácil, pero pues tampoco no es más que una situación pues de sumas y restas y división, multiplicación y este tipo de situaciones.
Entonces le dije, pues si quieres podemos buscar un algoritmo o podemos buscar algo que se acerque para poder encontrar otra información o algo por el estilo. No, pues que sí. Entonces, a partir de ahí, yo sin saber que estaban haciendo análisis de datos, pues me puse a investigar de algoritmos y de herramientas para poder hacer esta mejora en los datos, para poder tener una mejor representatividad y para poder tener una propuesta. Sin querer encontré o en ese momento encontramos una regresión logística. Entonces, porque sus datos eran de una regresión logística e hicimos una predicción muy básica, muy así muy chiquita en cuestión de una variable dependiente y como cuatro independientes. Entonces, a partir de ahí yo me gustó el trabajo, me gustó la facilidad de la programación y a ellas les gustó que yo les empezaba a hacer los modulitos nada más para que ellos empezaran a subir sus datos, le presionaban un botón y salieran los resultados. O sea, porque a mí no me gustaba trabajar en Excel, se me hacía a veces decía, es que está más difícil hacer la fórmula en el cuadrito que yo hacerles nada más una ventanita en Visual. En ese momento era Visual Basic, así, y hacerles y que leían y todo el show. Y a partir de ahí empecé a hacerlo. Posteriormente, ahora sí ya me cambié al poli y en el poli empezaron a surgir nuevas necesidades y nuevo de aprender nuevas cosas y ahí fue donde ya me cayó el 20 dando clases esto es ciencia de datos, mira qué padre, ya lo hacía. Sí, creo que a todos nos pasó, ¿no? Yo recuerdo, a reserva que también lo que nos comenta el doctor Marcos, yo también, ¿no? En la licenciatura hacíamos regresión de señales, cosas que nos enseñaron en estadística, pues, ¿no? En la tesis de licenciatura hice también, hice una regresión lineal, en la maestría hice otras regresiones, ya en el doctorado pues hice ya más consciente de lo que era ciencia de datos, pues utilicé modelos aditivos generalizados, modelos lineales generalizados, hice árboles de decisión y regresión, entonces ya como que esta es una técnica nueva, ¿no? Y yo realmente creo que me di cuenta de que estaba ciencia de datos, como dice Leslie, hace unos 5 años, una cosa así, porque el algoritmo es lo que me vendía, pues, ¿no? Ingeniería en ciencia de datos, ¿no? O ingeniería en manejo de datos. Y entonces, creo que así nos pasó a todos, ¿no? No sé qué tú nos puedas comentar, doctor Omar. Bueno, no, en mi caso, mi experiencia en ciencia de datos no es así. Digo, bueno, tuve unas matemáticas en mi temporada escolar, pero no, mencionaba un poquito antes de entrar a la sesión que mi especialidad está en el área de pensamiento complejo, pero no con la carga matemática. De hecho, me hace falta. Pretendí en alguna temporada entrar como oyente a espacios matemáticos precisamente para escalar mis matemáticas, porque lo veo necesario. Es un asunto personal el ver esta necesidad de que el escenario que se llega a visualizar tenga una representación matemática, tenga un lenguaje de ese nivel. El doctor Acuña lo comentaba, no sé si ya estábamos plenamente en la sesión, pero que las matemáticas están en todo, ¿no? Está en todo. Ujú. Eh, Yo lo que me gustaría, eh, pues, orientar la plática es un poquito hacia ese aspecto humano, ese aspecto del sentido de, bueno, tenemos los datos, pero su aplicabilidad tiene mucho que ver con el sentido que le da razón de ser. Es un aspecto socioecológico en su gran sentido, no porque sea solamente un aspecto del área sustentable, sino ecológico en el sentido del equilibrio. Y en este sentido quisiera poder hacer una pequeña paréntesis de cómo lo vemos como sistema. En el ámbito de la computación, para no salirnos, digamos que del ejemplo, se van manejando 7 capas, desde el sistema básico, que permite la articulación de los códigos de la máquina, ¿no? Con la electricidad, para que se entienda entre ellos. Y así va subiendo hasta que llega un sistema operativo en el que nosotros metemos otro software que finalmente es el que vamos a aplicar. Son 7 capas de código diferente en el que se va acoplando, pero
está el comentario, pues un poco de humor, que cuando algo falla, los compañeros de informática dicen, es error de capa 8. ¿Cuál capa 8? Son 7 capas. No, la capa 8 es el uso que hace el usuario de las aplicaciones. Entonces, ahorita quisiera llevarlo a la capa 8. Es decir, la gobernanza de la ciencia de los datos tiene mucho que ver con las políticas que se aplican en este esquema en el que una pequeña diferencia, dado el volumen de los datos, es una gran diferencia. Ahorita que el doctor Acuña mencionaba sobre el asunto de los antibióticos, pues si no aparece una política de este sentido, la aplicación como sistema podría planchar a una cantidad de población considerable. Eh, Mi pregunta básicamente iría orientada a si han percibido, así como la reflexión que ahorita se dio en el que de repente se encontraron con la novedad de que ya están aplicando ciencia de datos desde hace tiempo. Si han podido detectar políticas, líneas, esquemas que se apliquen a este esquema de gobernanza de la ciencia de los datos, es decir, pequeñas marcos de referencia en el que se establecen heteronomías, límites de aplicación, y que ustedes hayan percibido de decir, no me puedo mover, o estoy aplicando una política que a lo mejor me heredaron y que es buena, pero que está aplicando en todo el sistema. ¿Han ustedes detectado este tipo de líneas, esquemas, límites que puede ser una institución, el gobierno, o otro investigador haya aplicado como una política que afecte todo este sistema socioecológico todo este equilibrio en los datos que ustedes están manejando? En mi caso no, la verdad en mi caso no. En ¿Quién el mío cerrar es, ay, perdón. No, adelante, adelante, es que el micrófono está cerrado. En el mío sí, los datos que manejo son de cuestión, bueno, los trabajamos con la unidad de bioinformática de la Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces son, primero que nada, tendríamos que pasar por muchos datos, si lo queremos ver así como la manera en la que podemos acceder de manera más eficiente a los datos, pues hay que pasar por una serie de procesos para poder, primero que nada, recabarlos, luego de recabarlos, preprocesarlos y luego ahora sí, ya que nos los tienen ellos, nosotros ya empezar a trabajar, pues porque obviamente yo no me voy a ir al laboratorio a sacar muestras de sangre y ese tipo de situaciones, lo tendrían que hacer otras áreas. Y en parte la gobernanza y el uso de los datos, tenemos que tener mucho cuidado en esas características, al menos los de ciencias de la salud o los que trabajamos con datos de la salud, porque trabajamos con datos de personas y obviamente el dar la protección de quién es, cómo es, su diagnóstico y todo eso, pues es de suma importancia mantenerlo en total privacidad. Y obviamente los estatutos de seguridad y todo este tipo de situaciones se tienen que respetar y se tienen que seguir. Fíjate que en ecología sí llega a haber unas ciertas limitaciones por políticas, ¿no? Depende de con qué estés trabajando, quién te financió, en qué área estés trabajando, la situación política, ¿no? De ejemplo les pongo ahorita en Topolobampo, no sé si están enterados, quieren armar una planta de amoníaco. Entonces ahí los estudios que tú hagas previos están excelentes. Los estudios que estén durante la fabricación o la construcción de la fábrica, si es que se fabrica, van a ser excelentes, pero van a ser mucho más interesantes los que sean después, ¿no? Bueno, todos van a ser interesantes, pero esa progresión va a ser muy, muy, muy interesante. La línea base, la afectación, va a ser muy interesante. Y sí, yo no he participado, pero sí he conocido colegas que les han restringido la publicación de los resultados o el tipo de análisis que pueden hacer, sobre todo por las áreas, ¿no? Eso pasa mucho aquí en áreas de límite de áreas naturales protegidas, ¿no? Mm. Donde los trabajos que puedes hacer alrededor, ¿no? Dependen las manifestaciones de impacto ambiental, todas esas cosas, que no necesariamente son ciencia de datos, pero en algunos casos sí se llega a usar, em, pues sí están limitados, ¿no? Ahora con las
famosos modelos de nicho, ¿no? Lo que es GARP o Maxent, que es muy famoso, que se utiliza mucho para predecir, dependiendo de un cambio o de un escenario mental, cuál es la probabilidad de que encuentres una especie. Se han utilizado cada vez más para un poco de manejo de áreas. Y no aquí en México, no recuerdo si aquí en el noroeste, quizás en alguna otra parte de México. Sí, recuerdo ya. En el centro del país, no me acuerdo si fue en el Valle de México, en una parte estaban tratando de predecir la presencia de una variedad de maíz, no recuerdo. Entonces, el truco es que, pues, hay una empresa que hace harina de maíz nixtamalizado muy, muy famosa, y según me contaron, fue un freno a ese estudio. Entonces, muchas veces no depende tanto de la técnica ni el resultado, sino más bien sí lo que dice el doctor Omar, la gobernanza, sí puede depender. Pero, no sé si tengan algún comentario más al respecto. No. ¿No? Me gustaría preguntarles algo que tengo dentro de mí porque yo crecí como frecuentista, no sé si estén enterados del tema, o sea, la mayoría de nosotros espero que eh, recuerden que es el tema de frecuentistas contra bayesianos. Y tengo justamente esa pregunta, ¿alguno de ustedes ha aplicado técnicas bayesianas y creen que está relegado a las técnicas frecuentistas dentro de la ciencia de datos? Okay. Yo, yo no he aplicado. Tengo colegas que sí trabajan directamente con eso, pero en mi caso no he aplicado tampoco técnicas bayesianas. ¿Qué tan desarrollado es tu conocimiento en términos de bayesianas? Pues mínimo básico, digamos. El de matemática de la licenciatura. Okay. ¿Y tú, Mm. doctor? Yo, si mal no recuerdo, sí utilicé una vez algún algoritmo de técnica bayesiana, pero creo que no tuve los resultados que buscábamos o que se acercaran a lo más que queríamos, y optamos por utilizar otros tipos de algoritmos como el XGXBox o este tipo de, pero sí lo utilizamos para compararlo, o sea, no es que sigue siendo parte de esta parte de la investigación donde lo que queremos es no nada más casarnos con un algoritmo, sino que visualizar cómo podemos implementarlo, diferentes algoritmos con los mismos datos para ver cómo se comportan, y a partir de ahí hacer ajustes a cada algoritmo para ver si podemos mejorar tanto resultados o regresarnos hasta todavía un paso anterior para ver si mejorando aún más los datos, haciéndole un mejor preprocesamiento, podemos obtener un mejor resultado. Eh, yo quisiera extender un poquito la pregunta del doctor Rubén. Eh, en el pensamiento complejo se busca precisamente ese encuentro, ese punto de fricción. Y creo que en la ciencia de los datos una de las cosas que ocurren es precisamente ese encuentro por el volumen que maneja. Sin irme a categorías etiquetadas, han encontrado puntos de encuentro, por ejemplo, entre una investigación que requiera datos cualitativos y cuantitativos. Han encontrado esquemas en que para tener un buen resultado tengan que tener datos locales y globales. Ahorita pongo nada más esos dos puntos de encuentro, es decir, datos que requieran volumen, pero que requieran un punto de precisión, es decir, entre lo local y lo global, o entre lo cualitativo y lo cuantitativo, para poder tener congruencia. Sí, ahí me gustaría intervenir y conectando un poco las preguntas anteriores también, ¿no? Como que si hay un poco de freno, a ver, cuando me gradué y empecé acá en el mundo de la oceanografía física o la modelación, igual lo he visto con otros colegas físicos puros y matemáticos, y entramos a un campo que es más aplicado, pues venimos con muchas ideas, ¿no? Venimos con propuestas matemáticas distintas y sí como que hay un cierre o un freno, o digamos ahí de cierta forma
los análisis básicos fijos ya preestablecidos, que son los que se hacen para calcular o determinar cierta cosa en la oceanografía. Entonces, como que ese impacto, ese choque sí lo hemos visto, lo he visto yo y lo han visto otros colegas también, de llegar y decir, pero ¿y por qué haces esto y no haces este otro análisis? Por ejemplo, ¿por qué haces, no sé, haces un análisis de Fourier y no haces otro análisis de descomposición de una serie temporal, no? ¿O por qué solo te quedas en un clustering o no, por qué no aplicas este otro tipo de análisis? Entonces, de esa forma sí hemos visto ese cambio. En cuanto a esta diferencia entre datos locales o globales o necesidad, digamos, pues sí he visto yo creo que se centra más bien en lo que se quiere encontrar, ¿no? Entonces, muchas veces depende de la escala del fenómeno. Muchas veces, pues los datos locales son, pues, como tiene sentido, son más fáciles o más económicos de obtener, pero no son suficientes para la escala, el tamaño del fenómeno que se quiere analizar y hay que acudir a otros tipos de datos. Entonces también pasa lo mismo con los cuantitativos y cualitativos. A veces queremos encontrar o tenemos cierta hipótesis, pero esa hipótesis no la podemos resolver con un tipo de datos, sino que ocupamos de otro. Bueno, también Adelante, doctor. complementando, pues entendamos que también en el área de ciencias de la salud, las frecuencias y, bueno, el acto frecuentista es una herramienta que se utiliza al por mayor. O sea, entendamos que, y el hecho de que podamos utilizar tal vez algún tipo de bayesiano, pues es para poder trabajar con lo antepasado y poder encontrar las probabilidades y poder resolver lo de la hipótesis, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, algo que a nosotros nos causa mucho conflicto, o al menos cuando trabajamos con ciencias de la salud, es cuando tenemos pocos datos. Aquí es donde nosotros nos enfrentamos porque las técnicas estadísticas tradicionales, pues obviamente pueden tener dificultad para poder detectar patrones o en su defecto producir estimaciones estables. En esos casos, los métodos bayesianos, pues obviamente son útiles porque permiten combinar dicha información útil disponible con conocimiento previo que actualmente se tuvo. Pero obviamente, por ejemplo, si queremos estudiar una enfermedad rara que hace mucho tiempo no tiene, que obviamente, no sé, alguna enfermedad que está volviendo a nacer, ¿verdad? Por ejemplo, el sarampión. Yo sé que ahorita ya es una de las cuestiones. Y tenemos solamente 20 pacientes con ello, pues obviamente son poquitos datos. La estimación puede ser muy inestable, pero con un enfoque bayesiano, pues obviamente incorporar información de investigaciones previas y actualizar dicha información, pues nos da observaciones nuevas y obviamente podemos obtener resultados mejores, ¿verdad? Todo depende, como dice el doctor, lo que se pretende buscar. Mm. Y en base a lo que tenemos de datos, pues saber cómo darle una solución. O sea, no es que sean malos, simplemente hay que saber hacia dónde dirigirlos. Sí, claro que sí. Yo les tengo una pregunta. No sé si tú hayas tenido experiencia, Leslie, enseñando este tipo de técnicas a alguien, pero algo que me pasa frecuentemente y ahora lo traigo a colación porque el lunes voy a comenzar a dar un curso de modelos de distribución de especie y ahora adapté una unidad cero, digamos, que es el data wrangling. No sé si sepan lo que es el data wrangling. Data wrangling es lo que hemos hecho siempre, que al principio no lo hacíamos porque éramos expertos, pero con la experiencia de manejo de datos, es el arreo, pues es el arreglo, el manejo, la limpieza de los datos. ¿Sí? A mí me ha tocado muchos estudiantes que me llegan con una hoja, con un libro de Excel, con una tabla por acá, otra por allá, por allá y por allá, porque así era su lógica, ¿no? Entonces están separadas por varias partes o están separadas en varias hojas. Entonces, eh, ¿cómo, a qué experiencia tienen o qué se han enfrentado con alumnos, colegas, a veces que les digan, mira, tengo estos datos, ¿no? ¿Cuáles son ¿Cuál, ¿Cuál creen que sea la necesidad o creen ustedes que hay una gran necesidad de explicarles la lógica de un arreglo de datos
funcional para una base de datos, para un análisis? ¿Cuál es tu experiencia? Sí, definitivamente. De hecho, eso es algo que me vengo planteando desde hace muchísimo tiempo y lo comento con los colegas. Y creo que tiene mucho que ver también con la deficiencia que hay, ¿no?, en insertar o en leer ya estas bases de datos, es decir, el desconocimiento, la actualización de lenguajes de programación. Porque cuando vamos a leer una base de datos, por ejemplo, me ha tocado leer bases de datos con datos de la Bahía, digamos, 2003 años, ¿no? Datos mensuales durante 3 años en 10, 11 estaciones. Entonces, de año a año cambia. Para empezar, la estructura no es la más favorable para leerla en un lenguaje de programación. Pero además, de año a año, te cambian el nombre de la columna. Entonces, en un caso puedes tener, en un año puedes tener temp. Olvidémonos de minúsculas y mayúsculas, ¿no? Porque eso es bastante fácil de solucionar. Pero puedes tener temp, entre paréntesis, grados Celsius, con espacios intermedios. Luego puedes tener otro año con la misma variable, pero que se llame temperatura. Entonces, que esté en grados Celsius también, pero que esté escrita grados Celsius en vez de con la notación, ¿no? Entonces, ya eso es bastante trabajoso, ¿no? Bastante tedioso tener que manejar eso. Y es una base de datos elaborada por la misma persona. Entonces, yo creo que al tener la deficiencia o al no tener la necesidad de leer, es como se maneja en Excel, pues digamos en Excel, igual creo que pudiera dar sus problemas, pero no es tan visible, ¿no? Como al leerlos en un lenguaje de programación. Que igual se puede manejar, pero sí se hace más trabajoso. Entonces yo creo que sí, lo veo mucho, lo he visto muchísimo en el día a día y se lo comento a los colegas. No, con estudiantes también me ha tocado, que me han pedido ayudas en algunos análisis estadísticos y eso. Y he visto así una hoja de Excel, para empezar, 4 o 5 hojas y cosas duplicadas, o una hoja con un poco de datos aquí y otro acá, con colores distintos ya, se piensa que se va a solucionar, ¿no? Entonces creo que es un poco de eso, ¿no? Que no han tenido que utilizar un lenguaje de programación o automatizar, digamos, la lectura de esos datos y por eso no ven las deficiencias, ¿no? O lo difícil que se hace cuando tienes distintas notaciones o distintas estructuras. Exacto, justamente estoy pensando en las encuestas, en la recopilación de datos de salud, que seguramente nos vas a comentar, doctor. Mm. Es mi pan de todos los días, llorar con los datos de ciencias de la salud. Bueno, entiendo, tampoco no es que diga, es que tienen que seguir cierta estructura ni nada. Se entiende porque pues muchas veces ese levantamiento de información es sumamente rápida, tiene que ser, y no podemos estar permítame, a ver, tengo opción A, opción B, opción C, opción D. Tiene que ser rápido y se entiende. Pero aquí viene lo que menciona el doctor. Es cuestión también de socializar, que se tiene que tratar de automatizar y de estandarizar la captura de información y cómo la vamos a estar trabajando para cuando llegue al lado de donde se tiene que hacer el preprocesamiento, pues no se haga tan complicado. Como yo doy una materia ahorita aquí aquí en la UPIS, que se llama Herramientas Estadísticas para Análisis de Datos. Y específicamente hay una unidad de aprendizaje que se llama Limpieza de Datos, o sea, una unidad temática, donde literal vamos a ver, desde técnicas para poder hacer limpieza, vamos a hacer imputaciones y cuántos tipos de imputaciones existen y cómo vamos a empezar a rellenar y a complementar y a mejorar toda la información, porque como se dice, muchas veces llegamos a un punto donde no tenemos ni idea para dónde arrancar o para dónde irnos porque los datos están distribuidos y lo que tenemos que hacer o nos enfrentamos con datos que, por ejemplo, pues ahorita están todos normalizados más bien quiero expresar que están todos en tablitas. Imagínense que una vez cuando queremos hacer análisis de una imagen donde todos los no están ordenados y tenemos que hacer algún tipo de análisis no estructurado, y ahí es donde los muchachos empiezan a causar crash porque dicen no encuentro el orden de la información y todo este tipo de cosas. Sí, ahí si me Compañeros, permite, Rubén,
yo creo que el flujo de trabajo que hay en una empresa o digamos en el machine learning entre un ingeniero o la sintonía entre un ingeniero de datos y un científico de datos que tienen que estar en constante conexión, pues deberíamos replicarlo acá también, porque de cierta forma se hace ingeniería y se hace ciencia de datos. Se elaboran estas bases de datos y se hace un manejo de ellas. Entonces como que hay que tratar de conectarnos también como mismo se hace en el machine learning. Compañeros, y algo un poco más personal es, ¿qué les apasiona de la ciencia de los datos? Sí, como hacía un docente, ¿cómo se relaciona la ciencia de datos con un color, con un sabor, con algo que digan eso es mío? ¿Qué nos pueden platicar de la experiencia personal? Ahí, pues, puedo empezar si quieres. Pues a mí veía un meme, a ver si me acuerdo ahorita. Veía un meme hace poco, voy a partir del meme, ¿no? Y más en estos tiempos. Creo que se lo compartí a mi esposa, o ella me lo pasaba a mí. Está el hombre sentado enfrente de la computadora programando. El señor así sin pelo y mayor, así fijo frente a la pantalla negra. Y viene la esposa y le dice, oye, hoy es tu día de libre, ¿por qué no te vas a hacer algo que te guste, algo que te apasione? Él le decía, pues esto es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona. Y él le decía, pero no, otra cosa, te pasa todo el día, todos los días ahí. Y él le decía, no, esto es lo que me apasiona. Pues así igual me pasa, yo creo. A mí me encanta estar programando, para empezar, si es un color, es una pantalla negra con colores para los distintos tipos de cadenas, ¿no? O de lo que sea, una pantalla negra de programación. Y además me gusta que me den cajas negras. Me gusta que me den un conjunto de datos que estén bien estructurados preferiblemente. Es decir, no me gusta tener que hacer el trabajo del ingeniero, aunque también, pero sí es para hacer el trabajo del científico que ya el ingeniero haya hecho el suyo, ¿no? Entonces me gusta tomar un conjunto de datos y que me digan, oye, tengo este conjunto de datos de tantos años, de tantas estaciones y como que mira a ver qué le puedes encontrar, ¿no? Y empezar a indagar, ¿no? A buscar cosas ahí, a ir viendo qué sale. Entonces, ir encontrando patrones o ir encontrando relaciones, yo creo que es mi vida, la verdad. ¿Sí? Doctora Acuña. Pues igual, me he encontrado que me gusta desmenuzar y cada una de las características para poder encontrar estos factores o estos patrones que menciona también el doctor. Obviamente, obviamente, tienes que tenerle cariño porque obviamente estás haciendo una actividad que es sumamente minuciosa y que a veces para poder reiniciar tu trabajo porque lo que encontraste no fue lo que estabas, o no esperabas encontrar o no resultó lo que buscabas y tendrías que volver a analizarlo. Desde muy chico es algo que siempre me ha llamado mucho la atención y pues el estar como diseccionando las cosas, ordenándolas. Yo digo que tengo TDAH, pero mi psicólogo dice que nomás soy ordenado. Pero sí, es algo relacionado así de tener este orden. La verdad, con el sabor o el olor, yo siempre lo relaciono con chocolate. O sea, la verdad, el sentarse a trabajar en análisis, mi asesor de doctorado. Muy bien, pues esta plática ha sido muy interesante. Me hubiera gustado, había invitado a otro maestro de ahí del Sisimar, pero por razones personales no pudo integrarse, pero me interesaba mucho su punto de vista porque él tiene unas poquitas décadas
haciendo ciencia de datos, pero sin saber, era psicólogo y pesquero y estamos en 2026, 20, 35 años, un poquito más, él desarrolló un software en COBOL. ¿Recuerdan COBOL? Ya imagínense, eres muy joven, ya sí, pero desarrolló un paquete para hacer análisis ecológicos con distintos índices ecológicos y regresiones lineales y hacía también PCA y no sé cuántas cosas. Entonces era muy interesante este tipo de. Pero bueno, a pesar de que esta plática ha sido muy interesante y ameno, vamos a tratar de dar unos comentarios finales. Me gustaría que nos dieran un comentario final sobre la interdisciplinaridad que deberíamos, o si opinan si deberíamos de verdad comenzar a hacer todo lo que nos han prometido en muchos años. Nosotros, Luis y yo, pertenecemos a un centro interdisciplinario y si les soy honesto, es poca o nula la interdisciplinariedad entre los colegas, es muy, muy baja. Entonces me gustaría que me platicaran como comentarios finales si ¿qué tan fácil creen que se logre una interdisciplinariedad? Ya nos comentó el doctor Acuña del miedo que tienen las nutriólogas y nutriólogos para acercarse a los números, pero cuéntame un poquito como comentarios finales, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Qué tan importante sería entonces la interdisciplinaridad, hablando entre ciencia y datos al menos estas tres disciplinas cuatro disciplinas que presentamos aquí? Cuéntenme, ¿qué opinan? Yo creo que
Doctor Mar, ¿algún comentario final? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Quiero agradecerles. Esto es Conciencia Digital. eh, y me encantaría que pudiéramos participar de alguna manera en alguna otra ocasión. La idea de esto nace de la red de inteligencia artificial y ciencia de datos del Instituto Politécnico Nacional, cuya idea es unir distintos, distintos colegas con a veces disciplinas muy diferentes. Pues yo, pues, en caso, yo trabajo con ciencias marinas, pero estoy integrado con mis colegas de inteligencia artificial y ciencia de datos. Entonces, lo que dice tanto, lo que dicen ustedes en sus comentarios me parece muy, muy, muy interesante y es completamente cierto, estoy completamente de acuerdo. Así que les doy las gracias y espero que nos podamos encontrar en una próxima ocasión. Hasta luego a todos.